30 millones. Esa es la estimación del número de personas en España y América Latina que tienen alguna forma de reflujo gastroesofágico. De esas 30 millones, una proporción significativa. Los estudios apuntan a que puede ser entre el 20 y el 40% dependiendo de la población. Tiene la variante que vamos a explorar hoy. La variante que no produce ardor, la que se manifiesta de noche en silencio mientras duermes, y que se llama precisamente reflujo silencioso. Esta es su historia, y probablemente también es la tuya. Son las 3 de la mañana. La casa está completamente en silencio y entonces empieza. Esa tos, no la tos explosiva y dramática de una bronquitis, sino algo más extraño y más perturbador. Una tos seca, rasposa que parece nacer en un lugar que no logras identificar exactamente, en algún punto entre la garganta y el pecho, y que no responde a nada, no al agua, no a los caramelos de miel, no a cambiar de posición, simplemente está ahí, insistente, robándote el sueño en el momento más vulnerable de la noche. Y lo peor de todo, lo verdaderamente frustrante, es que durante el día te sientes relativamente bien. Puedes funcionar, puedes hablar, quizás tienes que carraspear más de lo que te gustaría, quizás tu voz suena ronca por las mañanas hasta que llevas un rato despierto, pero nada que justifique ese despertar brusco en mitad de la noche sintiendo que algo en tu garganta está en llamas sin llama visible. Te han dicho de todo, que es el aire acondicionado, que es la calefacción seca del invierno, que tienes las defensas bajas, que probablemente es una alergia estacional que este año está siendo especialmente intensa, y tú has asentido porque no tienes mejor explicación. Has tomado los jarabes que te dieron, has probado los sprays nasales, has puesto el humidificador en el dormitorio, y nada. La tos de las 3 de la mañana sigue ahí como si te hubiera elegido y no tuviera ninguna intención de marcharse. Lo que nadie te ha dicho, lo que probablemente nunca ha estado en ninguna de esas consultas rápidas, es que esa tos podría no tener nada que ver con tus pulmones, con el clima, ni con las alergias. Podría ser la señal de una condición que los médicos conocen bien pero que raramente explican con suficiente profundidad porque sus síntomas son confusos, porque no produce el síntoma que todos asociamos con su causa real, y porque millones de personas la padecen en silencio durante años sin recibir nunca el diagnóstico correcto. Se llama reflujo laringofaríngeo, o como se le conoce en el lenguaje del bienestar, reflujo silencioso. Y lo que vamos a hacer hoy es abrirlo completamente, explicar exactamente qué está ocurriendo en tu cuerpo mientras intentas dormir, por qué ocurre precisamente a las 3 de la mañana y no antes, y qué puedes empezar a cambiar desde esta misma noche para que el cuerpo deje de despertarte con ese mensaje de alarma que llevas tiempo ignorando. Quédate hasta el final, porque hay un dato sobre la pepsina que cambia completamente la manera en que entenderás este problema. Y sin ese dato, cualquier solución que pruebes seguirá siendo un parche sobre el síntoma en lugar de una respuesta a la causa. Empecemos por entender el mecanismo, porque cuando lo veas con claridad, muchas cosas que llevas tiempo experimentando van a encajar de golpe de una manera que probablemente te hará decir, por fin, el sistema digestivo tiene una arquitectura de seguridad diseñada para que los contenidos del estómago, que son agresivos por necesidad biológica, no asciendan hacia estructuras que no están preparadas para tolerarlos. El estómago produce ácido clorhídrico con un pH que oscila entre 1 y 3, que es extraordinariamente ácido. Necesita hacerlo porque tiene que descomponer proteínas complejas, destruir patógenos que llegan con los alimentos y activar las enzimas digestivas que hacen el trabajo de procesamiento. El estómago puede tolerar ese ambiente ácido porque tiene una mucosa especializada con varias capas de protección que las regenera continuamente. Pero el esófago, la faringe, la laringe, las cuerdas vocales, no tienen esa protección. Esas estructuras fueron diseñadas para estar en contacto con el ácido durante fracciones de segundo en el momento de tragar, no de manera sostenida. Entre el esófago y el estómago hay una estructura muscular que actúa como válvula. Se llama esfínter esofágico inferior. Cuando funciona correctamente, se cierra con fuerza después de que el alimento baja y no permite que el contenido gástrico ascienda. En el reflujo gastroesofágico clásico, el que todo el mundo conoce porque produce ardor en el pecho, ese esfínter se relaja o se debilita y permite que el ácido líquido suba por el esófago, generando esa sensación de quemazón característica. Pero hay una segunda válvula en la parte superior del esófago, justo donde el esófago conecta con la faringe. Se llama esfínter esofágico superior. Y en el reflujo silencioso o reflujo laringofaríngeo, el problema no está solo en el esfínter inferior. Está en que las pequeñas fugas de contenido gástrico que se escapan hacia el esófago logran también superar este segundo esfínter superior y llegan a la laringe, a la faringe y a veces incluso a la nasofaringe.
Y lo que llega allí no es necesariamente ácido líquido en cantidades grandes. Es algo más difícil de detectar y más dañino a largo plazo. Es una mezcla de vapor ácido y una enzima llamada pepsina. Y entender qué hace la pepsina cuando llega a esas estructuras es el punto de inflexión que cambia toda la conversación sobre este tema. La pepsina es una enzima proteolítica. Su trabajo, para el que fue diseñada, es romper las cadenas de proteínas en el estómago. Es una molécula extraordinariamente eficiente haciendo eso. El problema es que cuando esa pepsina asciende fuera de su territorio natural y aterriza en la mucosa de la laringe o de las cuerdas vocales, no tiene ningún mecanismo para saber que ya no está en el estómago. Sigue haciendo su trabajo, empieza a digerir el tejido en el que se depositó, no de manera dramática ni instantánea, sino de manera continua, sostenida, acumulativa, como el agua que perfora la piedra, no de un golpe. Gota a gota durante años. El cuerpo detecta esa agresión química y responde con los mecanismos que tiene disponibles. El más inmediato es la producción de moco. La mucosa de la faringe y de la laringe aumenta la secreción de moco como barrera protectora. Ese moco es espeso, pegajoso, transparente o levemente blanquecino y se acumula en la parte posterior de la garganta, especialmente cuando estás en posición horizontal porque sin la gravedad el drenaje natural se detiene. Y el segundo mecanismo de defensa es la tos. La laringe, cuando siente que algo extraño está irritando sus estructuras, activa el reflejo tusígeno. Esa tos no es una tos productiva que expulsa moco. Es una tos refleja, seca, que responde al estímulo químico de la pepsina y del ácido sobre los receptores de la laringe. Es la señal de alarma del sistema. Y ocurre de noche porque de noche es cuando el sistema de defensa está más comprometido. ¿Por qué a las 3 de la mañana específicamente? Esta es la pregunta que más repiten las personas cuando describen el problema. No a las 11, no a la 1, a las 3. Y tiene una explicación que combina fisiología digestiva con posición corporal de una manera muy específica. La secreción gástrica, la producción de ácido en el estómago, tiene un ritmo circadiano. Hay un pico de secreción ácida que ocurre entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana en la mayoría de los adultos. Este pico es fisiológico, ocurre independientemente de si has comido o no, y es parte del ciclo natural de preparación del estómago para el periodo de mayor actividad digestiva que ocurre durante el día. Si a ese pico de producción ácida le sumas que llevas 2 o 3 horas en posición horizontal, que la gravedad ya no ayuda a mantener el contenido gástrico en su lugar, que el tono muscular de los esfínteres está reducido durante el sueño profundo porque el sistema nervioso parasimpático relaja la musculatura lisa, y que si cenaste tarde o con alimentos que relajan el esfínter el estómago todavía tiene contenido significativo, tienes el escenario perfecto para que la válvula ceda. El momento de mayor presión gástrica en el momento de mayor relajación esfinteriana, en la posición que más favorece el ascenso del contenido. Las 3 de la mañana no es una hora mágica, es la confluencia de 3 factores que se alinean en ese momento con una regularidad que los médicos que estudian el reflujo laringofaríngeo reconocen perfectamente. Aquí hay algo que cambia la perspectiva completamente respecto a lo que probablemente te han dicho hasta ahora. En el reflujo laringofaríngeo, en el reflujo silencioso, puede no haber ninguna sensación de ardor en el pecho, ninguna. Las personas con este problema frecuentemente no tienen el síntoma que todos asociamos con el reflujo, que es esa quemazón retroesternal que sube desde el estómago hacia la garganta. Y eso es exactamente lo que hace que pasen años sin diagnóstico correcto. El ardor que sí sentirían si el ácido estuviera quemando el esófago, no aparece porque las cantidades de ácido que llegan a la laringe son pequeñas, en forma de vapor o de microgotas, no en forma de un chorro ácido que irrita el esófago en toda su longitud. El esófago puede estar perfectamente bien. La endoscopia puede aparecer normal. Pero la laringe está siendo agredida de manera crónica por una exposición repetida a pepsina y ácido que en términos de volumen parece pequeña pero en términos de efecto sobre tejido no protegido es devastadora. Esto explica el recorrido clínico típico de muchas personas con este problema. Van al médico de cabecera. Le explican la tos nocturna, el carraspeo matutino, la sensación de moco en la garganta. El médico escucha el pecho, ve la garganta algo enrojecida. Piensa en una infección de vías respiratorias superiores. Prescribe un antibiótico. El antibiótico no mejora los síntomas porque no hay infección bacteriana. La persona vuelve, se hace una analítica, todo normal. Se le prescribe un antihistamínico por si acaso es una alergia. Los antihistamínicos reducen algo la sensación de moco pero no resuelven el problema. La persona acaba en otorrinolaringología. El otorrino ve las cuerdas vocales enrojecidas, edematosas, con signos de irritación crónica. Si tiene experiencia en reflujo laringofaríngeo, en ese punto conecta los puntos. Si no la tiene o si el tiempo de consulta no permite una anamnesis detallada, puede interpretar los cambios como una laringitis crónica de causa inespecífica. Más corticoides,
más antiinflamatorios. Y el problema sigue porque la causa sigue. El camino más corto entre los síntomas y el diagnóstico correcto es que alguien te explique exactamente qué buscar. Y lo que buscas son estos 4 elementos en tu historia. Tos seca que empeora por la noche y especialmente en las primeras horas de la madrugada. Necesidad de carraspear que es mayor por la mañana al despertar y que va disminuyendo a lo largo del día. Sensación de moco espeso que se acumula en la parte posterior de la garganta que no se expulsa fácilmente. Y voz ronca o pastosa por la mañana que mejora después de llevar un rato despierto y después de tomar algo caliente. Si tienes 3 o 4 de esos 4 síntomas, estás describiendo el cuadro clínico del reflujo laringofaríngeo con una precisión que cualquier especialista reconocería. La pregunta es si alguien te había preguntado por todos ellos juntos en el contexto adecuado. Hay otro elemento de este cuadro clínico que merece su propio espacio porque conecta el reflujo laringofaríngeo con un problema que muchas personas tienen simultáneamente y cuya relación causal va en ambas direcciones. Me refiero a la apnea del sueño. La apnea del sueño, la interrupción repetida de la respiración durante la noche, aumenta la presión negativa en el tórax en cada episodio apneico. Cada vez que el tracto respiratorio superior se colapsa y el esfuerzo respiratorio continúa sin que entre aire, se genera una presión de vacío en el tórax que puede literalmente succionar contenido gástrico hacia arriba a través del esófago. Las personas con apnea del sueño tienen tasas significativamente más altas de reflujo laringofaríngeo que la población general, y lo que es igualmente relevante, el reflujo laringofaríngeo puede empeorar la apnea del sueño porque el edema y la inflamación de la laringe producidos por la exposición a la pepsina reducen el calibre de las vías respiratorias superiores, haciendo que el colapso durante el sueño sea más probable. Si además de los síntomas de reflujo laringofaríngeo que describimos antes, tu pareja te dice que roncas intensamente o que en ocasiones pareces dejar de respirar durante unos segundos mientras duermes, si te despiertas con dolor de cabeza frecuente, si tienes somnolencia diurna que no se justifica por el número de horas que duermes, vale la pena que plantees la posibilidad de una evaluación de apnea del sueño además del manejo del reflujo. Los dos problemas coexistiendo se potencian mutuamente. Tratar uno sin el otro puede dar resultados parciales y frustrantes. Ahora quiero hablarte de algo que tiene que ver con la progresión del daño si el problema no se aborda, porque creo que es importante que entiendas qué está en juego a medio y largo plazo. No para alarmarte, sino para que entiendas por qué los cambios que vamos a describir después no son opcionales desde el punto de vista de la salud de tus cuerdas vocales y de tu esófago. La exposición crónica de la laringe y las cuerdas vocales a la pepsina y al ácido produce cambios histológicos, cambios en la estructura del tejido, que son acumulativos. En las fases iniciales hay inflamación y edema, que es el enrojecimiento y la hinchazón que el otorrino ve en la laringoscopia. Esto produce la ronquera matutina, la pérdida del agudo en la voz, la sensación de esfuerzo al hablar o al cantar. En fases más avanzadas, si la exposición se mantiene durante años sin tratamiento, pueden desarrollarse nódulos, pólipos o úlceras en las cuerdas vocales, que son lesiones que pueden requerir intervención quirúrgica y que comprometen la voz de manera permanente. En el esófago, el daño repetido puede llevar a una condición llamada esófago de Barrett, que es un cambio metaplásico del epitelio esofágico que los médicos monitorean de manera estrecha porque tiene un riesgo aumentado de malignización. No te digo esto para crear alarma. Te lo digo porque la diferencia entre empezar a hacer los cambios que vamos a describir ahora y seguir ignorando el problema durante los próximos años puede ser la diferencia entre recuperar una laringe sana y tener que manejar consecuencias que son significativamente más difíciles de resolver. La buena noticia es que la mucosa laríngea tiene capacidad de regeneración cuando se elimina el estímulo agresivo. Los cambios inflamatorios reversibles se resuelven cuando la exposición al ácido y la pepsina cesa, y la mayoría de las modificaciones que pueden hacer que esa exposición cese son cambios en el comportamiento, no en la medicación. Hablemos del protocolo de cambios concretos. Lo organizaré en 3 niveles porque hay cambios que tienen efecto en las primeras noches, cambios que tienen efecto en semanas y cambios de fondo que protegen a largo plazo. Antes de entrar en el protocolo, quiero añadir un elemento que rara vez aparece en el contenido sobre reflujo y que puede ser relevante para un subgrupo de personas que llevan tiempo con este problema sin respuesta a los cambios habituales. Me refiero a la bacteria Helicobacter pylori y a la conexión con el microbioma intestinal. El Helicobacter pylori es una bacteria que coloniza la mucosa gástrica y que está presente en aproximadamente el 50% de la población mundial. Aunque en países desarrollados las tasas han ido disminuyendo con la mejora de las condiciones sanitarias, esta bacteria altera el ambiente del estómago de maneras complejas. En algunas personas aumenta la producción de ácido, en otras la reduce, pero lo que es consistente es que perturba la integridad de la mucosa gástrica y puede contribuir a la disfunción de los esfínteres esofágicos. Si llevas meses implementando cambios en el estilo de vida sin observar ninguna mejoría en los síntomas nocturnos, una prueba de detección del H. pylori que se puede hacer con un simple análisis de sangre de
heces o con una prueba de aliento podría ser el siguiente paso antes de cualquier evaluación gastroenterológica más invasiva. El microbioma intestinal, que es el ecosistema de bacterias, virus y hongos que habita principalmente en el colon, también tiene una influencia sobre la motilidad gastrointestinal y sobre la producción de ácido que la investigación de los últimos años ha ido documentando. Un microbioma empobrecido o desequilibrado puede contribuir a una motilidad gástrica más lenta, a una mayor fermentación de los carbohidratos no digeridos con producción de gas, y a ese aumento de presión intraabdominal que favorece el reflujo. Esto no significa que debas comprar suplementos de probióticos sin más. Significa que una dieta rica en fibra fermentable variada, frutas, verduras, legumbres y la reducción de ultraprocesados que alteran el microbioma es parte del manejo a largo plazo del reflujo laringofaríngeo de una manera que pocas fuentes de información conectan explícitamente. El primer nivel, el de efecto más inmediato, tiene que ver con la física del sueño. Si el problema empeora cuando estás horizontal porque la gravedad deja de trabajar a tu favor, la solución obvia es no estar completamente horizontal. Pero la manera en que elevas tu posición importa enormemente y este es uno de los errores más frecuentes que comete la gente cuando intenta mejorar el reflujo nocturno por su cuenta. Usar más almohadas debajo de la cabeza no resuelve el problema. Peor aún, puede empeorarlo. Cuando elevas solo la cabeza con almohadas extra, lo que haces es doblar el cuello y comprimir el abdomen superior en esa flexión. Esa compresión abdominal aumenta la presión intraabdominal precisamente en la región del estómago, lo que puede empujar más contenido hacia el esfínter en lugar de reducir el reflujo. Es exactamente lo contrario de lo que buscas. Lo que funciona es elevar toda la cabecera del cuerpo como una unidad, manteniendo la alineación recta desde la cabeza hasta la pelvis, pero con una inclinación de entre 15 y 30 centímetros respecto a los pies. La manera más sencilla de conseguir esto en casa es poner tacos de madera o de goma dura bajo las patas delanteras de la cama, las que están en el lado de la cabecera. Con una altura de 10 a 15 centímetros en esas patas consigues una inclinación que hace que el ácido tenga que luchar físicamente contra la gravedad para ascender mientras duermes. También existen almohadas cuña específicamente diseñadas para esto, que son piezas de espuma en forma de rampa que van desde los pies hasta la cintura y crean esa inclinación sin elevar solo la cabeza. El segundo elemento del nivel inmediato es la ventana de ayuno antes de acostarte. El tiempo que necesita el estómago para vaciar su contenido varía según el tipo de alimento. Las comidas ricas en proteínas y grasas tardan entre 3 y 5 horas en vaciarse del estómago. Las comidas mixtas típicas de la cena entre 2 y 4 horas. Esto significa que si te acuestas 2 horas después de cenar, es muy probable que el estómago todavía tenga contenido significativo en el momento en que te pones horizontal. Y ese contenido, combinado con el pico de producción ácida nocturna, es la combinación que produce los episodios de reflujo de las 3 de la mañana. La recomendación mínima es un intervalo de 3 horas entre la última ingesta y acostarte. Idealmente 4 horas para personas con síntomas pronunciados. Y la última ingesta debe ser ligera en grasa y en proteína animal, que son los componentes que más retrasan el vaciamiento gástrico. El tercer elemento del nivel inmediato, y este es el que produce más sorpresa porque parece demasiado simple para ser efectivo, son las gárgaras alcalinas antes de dormir. El mecanismo tiene una lógica química directa. Si la pepsina que se deposita en la laringe a lo largo del día necesita un ambiente ácido para mantenerse activa y seguir dañando el tejido, neutralizar ese ambiente con una solución levemente alcalina antes de dormir interrumpe su actividad. La mezcla es agua tibia con media cucharadita de bicarbonato de sodio. Gargariza durante 30 segundos y escupe. No tragarlo, porque el bicarbonato en exceso puede interferir con la digestión si se ingiere regularmente. El pH del bicarbonato disuelto en agua está alrededor de 8, que es levemente alcalino. La pepsina pierde actividad enzimática por encima de un pH de 7. No la destruyes, pero la desactivas temporalmente. Y esas horas de pepsina inactiva durante el sueño son las que le dan a la mucosa laríngea el espacio para iniciar su proceso de reparación. El segundo nivel de cambios son los que tienen efecto en semanas y tienen que ver con los hábitos alimentarios y con la identificación de los disparadores que relajan el esfínter esofágico inferior. Este esfínter, esa válvula que debería mantenerse cerrada para evitar el ascenso del contenido gástrico, es extraordinario sensible a ciertas sustancias que reducen su tono muscular. Conocerlas no significa que debas eliminarlas completamente de tu vida. Significa que deberías reducirlas especialmente en las horas previas al sueño. El café, incluido el descafeinado porque el efecto no viene solo de la cafeína sino de otros compuestos del grano, relaja el esfínter esofágico inferior de manera directa. Si eres de las personas que toma café de después de la comida o de después de la cena, esa es probablemente una de las variables que más está contribuyendo a tus episodios nocturnos. El chocolate tiene el mismo efecto a través de la teobromina, la menta y el mentol, que curiosamente están en muchos de los caramelos para la garganta que la gente toma para aliviar el carraspeo, también relajan el esfínter.
El alcohol hace lo mismo y además aumenta la producción de ácido. Las comidas muy grasas, especialmente las frituras, retrasan el vaciamiento gástrico y mantienen el estómago lleno durante más tiempo, aumentando la ventana de riesgo de reflujo. No te estoy diciendo que nunca más tomes café. Te estoy diciendo que si tienes síntomas importantes, mover el café a la mañana o a media mañana y no tomarlo después de las 3 de la tarde puede tener un efecto notable sobre la tos nocturna en un periodo de 2 a 3 semanas. Los alimentos que pueden potenciar el efecto protector de la mucosa son los que tienen consistencia mucilaginosa o alcalinizante. La avena, especialmente la avena cocida como gachas, forma un gel que recubre el esófago y la faringe y actúa como barrera física. El aloe vera interno, en cantidades moderadas, tiene propiedades antiinflamatorias sobre la mucosa digestiva documentadas en estudios preliminares, aunque la evidencia todavía es limitada. El jengibre tiene efectos sobre la motilidad gástrica que pueden acelerar el vaciamiento del estómago. El plátano maduro tiene un pH levemente alcalino y componentes que promueven la producción de moco protector en el tracto gastrointestinal. Ninguno de estos alimentos es una cura, pero introducirlos como parte habitual de la dieta, especialmente en la cena o como último alimento del día, contribuye a un ambiente digestivo más favorable para el sueño. El tercer nivel de cambios es el que protege a largo plazo y tiene que ver con algo que pocas veces se menciona en el contexto del reflujo laringofaríngeo: el sistema nervioso autónomo. El esfínter esofágico inferior no es un músculo voluntario que puedas contraer conscientemente. Está regulado por el sistema nervioso autónomo. Cuando el sistema nervioso simpático está dominante, que es el estado de alerta y estrés, los esfínteres digestivos tienden a comportarse de manera menos coordinada y el tránsito gastrointestinal se vuelve errático. Cuando el sistema nervioso parasimpático está dominante, que es el estado de calma y reparación, la motilidad digestiva es más regular y los esfínteres funcionan con mejor tono. Esto significa que el nivel de activación del sistema nervioso simpático en las horas previas al sueño afecta directamente la probabilidad de tener episodios de reflujo durante la noche. Una persona que llega a la cena después de un día de trabajo muy estresante, come rápido mirando el móvil o las noticias y se acuesta con la mente todavía acelerada procesando el día, está poniendo su sistema digestivo en el peor contexto posible para el periodo nocturno. Contrariamente, una persona que tiene algún ritual de transición entre la actividad del día y el descanso nocturno, aunque sea tan simple como 20 minutos de lectura tranquila, de música suave, de una conversación relajada, está favoreciendo el cambio hacia el sistema parasimpático que hace que el periodo digestivo nocturno sea más protegido. Hay una práctica concreta que tiene evidencia específica sobre la motilidad gastrointestinal. Es la respiración diafragmática. El diafragma, que es el músculo respiratorio principal, es también el músculo que rodea y da soporte al hiato esofágico, que es el orificio del diafragma por donde pasa el esófago hacia el abdomen. Un diafragma bien tonificado y bien coordinado contribuye al cierre del esfínter esofágico inferior. Los ejercicios de respiración diafragmática practicados regularmente, 10 o 15 minutos al día, han mostrado en algunos estudios pequeños mejoría en los síntomas de reflujo. No es un tratamiento suficiente por sí solo en casos moderados o severos, pero es una intervención sin costo, sin efectos secundarios y con beneficios adicionales sobre el sistema nervioso autónomo que van más allá del reflujo. Antes de cerrar, quiero hablarte de algo que afecta a muchas personas en este contexto y que raramente se aborda: la voz. Para quienes usan la voz profesionalmente, maestros, cantantes, conferenciantes, locutores, el reflujo laringofaríngeo es una de las causas más frecuentes de problemas vocales crónicos. La ronquera matutina, la fatiga vocal, la pérdida de agudos, la necesidad de aclarar la garganta constantemente antes de hablar, son síntomas que en el contexto de un profesional de la voz pueden tener consecuencias económicas y profesionales serias. Si te reconoces en esa descripción, la prioridad de abordar este problema es todavía mayor. Las cuerdas vocales inflamadas de manera crónica por la exposición a la pepsina son cuerdas vocales que no vibran con su eficiencia máxima, que se fatigan antes y que son más vulnerables a nódulos y otras lesiones cuando se usan intensamente. La hidratación es especialmente crítica para la salud vocal. Las cuerdas vocales vibrando de manera saludable necesitan estar bien hidratadas desde adentro. El agua que bebes no llega directamente a las cuerdas vocales, pero sí mantiene la hidratación sistémica que permite que las glándulas de la mucosa laríngea produzcan la cantidad de moco protector apropiada. Beber entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día, distribuidos a lo largo de la jornada, es una de las intervenciones más simples y más efectivas para mantener la mucosa laríngea en condiciones que minimicen el daño por exposición al ácido. Y el agua templada, que produce menos vasoconstricción de los vasos de la mucosa que el agua muy fría, es preferible especialmente en los momentos en que la garganta está más irritada. Antes del cierre, una aclaración sobre cuándo esto requiere evaluación médica urgente y no solo cambios de estilo de vida.
La mayoría de los casos de reflujo laringofaríngeo son manejables con las intervenciones que hemos descrito, pero hay señales de alarma que indican que la situación requiere evaluación especializada sin demora. Dificultad para tragar, especialmente si sientes que los alimentos se quedan atascados. Dolor al tragar que persiste más de unos días. Pérdida de peso no intencionada asociada a los síntomas digestivos. Sangre en el esputo. Ronquera que lleva más de 3 semanas sin mejoría en una persona que no fuma. Si tienes alguno de estos síntomas, el camino no es el protocolo de cambios de hábitos sino la consulta con el especialista. Los cambios que describí son para el manejo del reflujo laringofaríngeo confirmado o muy probable sin señales de alarma. No sustituyen la evaluación médica cuando hay síntomas que podrían indicar algo más serio. Termino con algo que quiero que te quedes después de todo lo que hemos hablado. La tos que te despierta a las 3 de la mañana no es un fallo de tu cuerpo. Es su sistema de alarma funcionando correctamente. Tu laringe está detectando una agresión química y está activando todos los mecanismos que tiene para defenderse. El moco es su escudo. La tos es su sirena. El problema no está en la respuesta defensiva. El problema está en que nadie había identificado correctamente la agresión a la que tu cuerpo lleva meses o años respondiendo en silencio noche tras noche mientras tú dormías sin saber lo que estaba ocurriendo en los tejidos más delicados de tu sistema de comunicación y respiración. Ahora lo sabes, y saber exactamente qué está ocurriendo, con qué mecanismo, en qué momento, por qué razones te da algo que ningún jarabe puede darte. Te da la capacidad de tomar decisiones que atacan la causa en lugar de suprimir la señal. Empieza esta noche con el cambio más simple, la inclinación de la cama y las gárgaras de bicarbonato. Dale a tu laringe la primera noche de respiro que ha tenido en mucho tiempo. Y mañana por la mañana, cuando despiertes sin esa tos que ya habías normalizado como parte de tu vida, recuerda que el cuerpo siempre responde cuando le das las condiciones que necesita para sanar.